Hola, muy buen día. Soy Patricio Lacón, soy neuropediatra, eh, parte del equipo neuromuscular del Hospital Calvo Maquena y también me desempeño como neuropediatra en el Hospital San Juan de Dios. Esta clase es sobre miopatías congénitas. Primero declaro no tener conflictos de interés con respecto a la presente clase. Nuestra hoja de ruta o temario que vamos a revisar. En primer lugar, son algunas generalidades. Después, los distintos subtipos de miopatías congénitas, la miopatía nemalínica, la CONCOR, centro nuclear, desproporción de fibras y algunas otras miopatías congénitas. También el diagnóstico diferencial, unas breves palabras de hipertermia maligna y después también algunos conceptos con respecto al tratamiento. Primero vamos a comenzar con algunas generalidades. A modo de introducción, las miopatías congénitas son un grupo de enfermedades musculares genéticamente determinadas. Clínicamente, su sello es la hipotonía y la debilidad muscular. En general, esta clínica está presente desde el nacimiento o durante el primer año de vida. Curso clínico de las miopatías congénitas es un curso más bien estático, lentamente progresivo. Como vamos a ver también a lo largo de esta presentación, tanto la clínica como la genética son bastante heterogéneas y que también hay características histopatológicas variables que van a definir los distintos subtipos. Históricamente se han subclasificado, perdón, en base a las principales características o hallazgos encontrados en la biopsia muscular. Y dentro de todo son patologías descritas recientemente, ya recién por allá en 1956 fue descrita por Chai y Mailly. ¿Ya? Así que son patologías de eh, relativamente descritas de forma reciente. Con respecto a la epidemiología, no hay datos nacionales, o por lo menos no encontré en la literatura datos nacionales con respecto a la epidemiología en Chile de las miopatías congénitas. Pero sí hay reportes o estudios o publicaciones a nivel internacional que hablan de una prevalencia estimada de 1,5 por 100.000 en todas las edades y 2,73 por 100.000 en la población pediátrica. Dentro de las miopatías congénitas, aquellas miopatías con COR comprenden el subgrupo más frecuente. Y a su vez, el RIR1 es el gen más frecuentemente encontrado en las miopatías congénitas. Con respecto igual a algunas características generales de la clínica. Son hallazgos clínicos habituales, la hipotonía, la debilidad muscular de predominio proximal, el retraso motor, los reflejos osteotendinos disminuidos o ausentes, y en general la inteligencia normal y ausencia de compromiso del sistema nervioso central. Hay otros hallazgos clínicos frecuentes que están o que varían según el subtipo, pero son hallazgos frecuentes la disparesia facial, la tosis palpebral y la oftalmoparesia, las dismorfias faciales y esqueléticas, el compromiso respiratorio vulvar también es frecuente. Por otra parte, es poco frecuente el compromiso cardíaco, aunque puede ocurrir en algunas mutaciones producidas o sea, en algunas miopatías producidas por mutaciones en MYH7, el gen de la titina, y de forma más excepcional aún en ACTA1. Esas son algunas características generales, pero también es importante saber que hay algunas características específicas que pueden orientar hacia cuál es el gen mutado y a qué tipo de miopatía congénita nos estamos refiriendo, ¿ya? Por ejemplo, el compromiso ocular se ve con frecuencia en mutaciones del gen de la dinamina, el gen de la MTM1, que como vamos a ver más adelante es el que produce la miopatía miotubular, y también se puede ver en mutaciones recesivas, sobre todo de RIR1, ¿ya? Por otra parte, el compromiso cardíaco podemos verlo en mutaciones de ALTA1, MYH7, en el gen de la titina también. El compromiso respiratorio que es desproporcionado ya a la debilidad muscular del paciente se puede ver en mutaciones de ALTA1, nebulina, el gen CEPN1, ya. También el pie caído se puede ver en mutaciones de dinamina y MYH7. La espina rígida puede verse en mutaciones de RIR1 y CEPN1. Ya, esto lo vamos a ir viendo en más detalle adelante y ahí hay otras características más que quedan
en esta presentación que pueden orientar ese cuál es el gen mutado. En esta diapositiva es un poco lo mismo que en la anterior, pero se ve cómo hay distintas características clínicas o hallazgos clínicos y distintos genes, por otro lado, ¿ya? Y se ven en estos distintos cuadros cómo, según las características clínicas o según la afección o compromiso clínico, uno puede tener una orientación diagnóstica con respecto a cuál es el gen o cuál es la mutación que está provocando esta miopatía congénita. Así que este cuadro es bastante interesante y puede ser bastante orientador también. La clínica, ya igual algunas características generales, siguiendo con la clínica, el espectro clínico es muy variable con respecto a la severidad. Puede ir desde cuadros muy severos con aquinesia fetal, polidroamnios y artrogriposis, y otros cuadros neonatales muy severos. Estas formas leves que se presentan en pacientes adolescentes o adultos. Otro sello clínico, que igual ya lo mencionamos, pero que lo vamos a repetir, es que el curso es no progresivo o lentamente progresivo. La mayoría de los pacientes logran sobrevivir hasta adultos, con la excepción de aquellos pacientes que tienen presentaciones más severas, ya como las miopatías miotubulares o también algunas mutaciones de ACTA1 que pueden dar mortalidad en el periodo de lactante antes del año de vida en aquellas presentaciones más severas. Y aquí en esta misma diapositiva vemos, por ejemplo, pacientes que tienen una miopatía nemalínica y se ve este amplio espectro que mencionábamos. En la foto A se ve un paciente que tiene una forma congénita severa, ¿ya? En la foto B se ve un paciente que tiene una forma congénita intermedia, que está con una traqueostomía, ¿verdad? Y en la foto C, un paciente que tiene una miopatía eh, congénita de forma más clásica o de presentación más clásica. ¿Ya? Este es un espectro de pacientes que tenían una miopatía congénita nemalínica. Con respecto a la genética, como mencionamos, es genéticamente heterogéneo este grupo de las miopatías congénitas y a la fecha se han informado más de 30 genes y año a año van aumentando los genes descritos, ¿ya? Algunos genes se asocian, perdón, con un solo tipo de miopatía congénita, mientras otros genes están asociados a diversas subclases, como por ejemplo el RIR1 que puede provocar distintos tipos de miopatías congénitas. El tipo de herencia o patrón de herencia es muy variable, puede ser autosómica dominante, autosómica recesivo o también ligado a X. Mutaciones patogénicas de novo también pueden ser producidas de forma dominante, como mutaciones en los genes ALTA1 y el TPM2. A su vez, variantes patogénicas en ACTA1, TPM2, TPM3, RIR1, MIH2 y titina pueden producir mutaciones o enfermedad tanto en mutaciones dominantes como por mutaciones recesivas. A pesar de los avances tecnológicos, diversas publicaciones hablan de que hoy en día no es posible identificar la mutación o el gen responsable en hasta un 40 a 50% de los pacientes. De ahí la importancia que todavía sigue manteniendo la biopsia muscular u otros exámenes complementarios como la resonancia. Otro concepto importante, que esto igual lo hemos mencionado, que mutaciones en el mismo gen pueden dar lugar a más de un fenotipo clínico y a su vez el mismo fenotipo clínico o subtipo de miopatía puede resultar de mutaciones en varios genes diferentes. Por ejemplo, aquí en este diapositiva vemos cómo mutaciones o miopatías nemalínicas pueden ser producidas por varios genes, lo mismo que la miopatía centronuclear puede ser producida por varios genes, lo mismo que la miopatía con COD. Y a su vez, un gen, como el RIR1, puede producir distintos tipos de estas miopatías congénitas, perdón. Con respecto a las proteínas que son codificadas por estos genes involucrados en las miopatías congénitas, cumplen diversos roles dentro del músculo, ¿ya? Por ejemplo, hay algunas de ellas que están relacionadas a la homeostasis del calcio, ¿ya? Como RIR1, el CASQ1, CEPN1, ya STAT3. Por otra parte, otras proteínas están relacionadas con el ensamblaje y regulación o anclaje de los miofilamentos. Por ejemplo,
la nebulina, ¿cierto? Por aquí, ¿ya? Se liga directamente a la actina, ¿ya? A los filamentos de actina. Por otra parte, la titina es clave en el anclaje de la miosina, ¿ya? Aquí se ve. Y también varias de estas proteínas, sobre todo aquellas que están relacionadas a las miopatías centronucleares, tienen que ver con el tráfico y remodelación de la membrana, ¿ya? Por ejemplo, VIN1, dinamina 2, MTM1. La anatomía patológica, ¿ya? La biopsia muscular y el análisis de la histología muscular, histoquímica, inmunohistoquímica y ultraestructura por microscopía electrónica han sido y siguen siendo muy importantes en el diagnóstico de las miopatías congénitas. Hay algunas características patológicas generales que comparten todo este grupo de miopatías, ¿ya? Por ejemplo, es la atrofia o la hipotrofia o la hipotrofia, perdón, de las fibras tipo 1 y el predominio o uniformidad de las fibras tipo 1. Por otra parte, la necrosis y regeneración, la fibrosis y la inflamación son características en general no están presentes en este grupo de patologías. La subdivisión de las miopatías congénitas está determinada por la principal anomalía estructural en la biopsia muscular. Es así como tenemos las miopatías nemalínicas, ya que aquí tenemos la foto C y la D, ya que son respectivamente en la biopsia muscular y la D, perdón, en la microscopía electrónica. Eh, las miopatías Concor, que aquí tenemos las imágenes de la A y la B, las miopatías centronucleares, que tenemos las imágenes de la E y la F, y las miopatías por desproporción de fibras que vamos a ir analizando después. Esto vamos a entrar más en detalles cuando hablemos de cada uno de los subtipos de miopatías congénitas. Hay otros exámenes complementarios que pueden ser de alguna utilidad, como la CK, que en general está normal o solo levemente aumentadas, ¿ya? Aumentos o elevaciones mayores a 5 veces el valor normal deberían hacer pensar en una distrofia muscular congénita. Por otra parte, la electromiografía y estudios de velocidad de conducción nerviosa en general no suelen ser realizados, pero en caso de hacerse, lo que podemos ver son cambios miopáticos en la electromiografía, mientras que los estudios de velocidad de conducción nerviosa suelen ser normales. El estudio de imágenes cada vez son de mayor utilidad y se realizan más también por su mayor accesibilidad. Hay patrones reconocibles de compromiso. Ya ahí lo que se reconoce es que hay una homogeneidad de las imágenes en diferentes genes mutados. Por ello que según el compromiso muscular o la función de distintos grupos musculares, uno puede tener una orientación hacia qué gen es el que está afectado o es el responsable de esta miopatía. Si bien las anomalías pueden ser reconocibles en las resonancias de extremidades inferiores, como por ejemplo en las miopatías por RIR, otras necesitan ser el estudio o evaluación de otras regiones del cuerpo. Es por ello que lo ideal es una resonancia de cuerpo completo. Pero en general, muchas veces con el estudio de extremidades inferiores se puede obtener bastante información y alguna orientación etiológica. Las imágenes pueden guiar y o complementar la información obtenida por otros medios. Aquí vemos un ejemplo, o un cuadro, perdón, en cómo se ven distintos genes causantes de miopatías congénitas y el análisis de distintos grupos o sectores musculares, ¿ya? Es así como según el compromiso, según el grupo muscular, uno puede tener una orientación de qué gen es el que está mutado. Aquí vemos algunos ejemplos que no vamos a entrar en detalle, pero como podemos ver, esta es una resonancia de un paciente que tiene una miopatía nemalínica debido a mutación en el gen de la nebulina. Esta es una resonancia también de un paciente que tiene una miopatía nemalínica debido a una mutación en ACTA1. Y aquí también resonancias de pacientes que tienen mutaciones en gen CEPN1, RIR1, dinamina 2. Y aquí otra imagen más en que se ven
patrones de compromiso en un paciente que tiene una miopatía por mutación en MYH7. Ya no voy a entrar aquí, como digo, muy en detalle, pero dejé ese cuadro en la presentación y también aquí están las referencias. Ahora sí vamos a entrar en detalle con respecto a los distintos subtipos de miopatías congénitas y vamos a partir por la miopatía nemalínica. Esta se caracteriza por la presencia de los cuerpos nemalínicos o ROD en la biopsia muscular, ¿ya? Y estos pueden estar presentes tanto en el sarcoplasma como en el núcleo. ¿Qué son los ROD? Los ROD son agregados proteicos derivados de la línea Z e incluyen en su estructura alfa-actinina, actina, tropomiosina, miotilina, filamina, cofilina 2, teletonina y nebulina. Pueden ser provocadas por mutaciones en varios genes, ya en al menos 14 genes, ¿ya? Algunos de estos ejemplos son ACTA1, NEB, TPM2, TPM3, el PNN1, el EMOD3 y el MIP-N. Y estos genes codifican proteínas estructurales del sarcómero del músculo esquelético, ¿ya? Por otra parte, el CFLN2 regula la dinámica de los miofilamentos de actina. Por otra parte, los genes KBTB13, KLHL40 y 41 codifican proteínas que son claves en la mantención de la integridad del sarcómero. Las mutaciones en el gen de la nebulina son las principales causas de miopatías nemalínicas. Ya cerca de un 50% de estas miopatías son producidas por mutaciones en el gen NET. Son la causa más común de la miopatía nemalínica autosómica recesiva. Por otra parte, mutaciones en ALTA1 son responsables de cerca de un 23% de las miopatías nemalínicas y son la causa más común de miopatías nemalínicas con un patrón autosómica dominante y pueden dar formas bastante severas. Aquí vemos la heterogeneidad genética que mencionábamos y cómo estos genes, principalmente nebulina y ACTA1, están relacionadas a este tipo de patología, pero que también hay varios genes relacionados a ello. Aquí también se menciona, ¿cierto?, esta entidad que es la miopatía nemalínica de comienzo tardío esporádica. Esta no es una miopatía congénita porque no es una enfermedad genética, ¿ya? Y esta se presenta más bien en el adulto, ¿ya? Pero que no correspondería a esto, si bien está en este cuadro, no corresponde a este grupo de miopatías congénitas, pese a tener también cuerpos nemalíticos. Con respecto a la clínica, el espectro clínico es amplio y puede ir desde pacientes que tienen una enfermedad neonatal severa, cuyos síntomas comienzan en el periodo fetal, algunos de ellos con aquinesia fetal, pero también el otro espectro son formas más leves que comienzan en la niñez o inclusive en la edad adulta. Principales formas de presentación son las que se mencionan acá. Hay una forma congénita grave, en que el paciente no tiene movimientos ni respiración espontánea al nacer, presenta contracturas graves o fracturas inclusive al nacimiento. Por otra parte está la forma congénita intermedia, en que los pacientes tienen movimientos de respiración espontánea al nacer, pero que posteriormente no alcanzan ni son incapaces de alcanzar la marcha y terminan requiriendo también respiración asistida o apoyo ventilatorio. La forma congénita típica, ya en que el paciente tiene una debilidad simétrica, pero que sus hitos motores se van presentando de forma más retrasada, pero que igualmente lo alcanzan y que tienen, como hemos mencionado, un curso no progresivo y lentamente progresivo. Por otra parte, hay formas más leves, como la forma leve de inicio en la niñez, y otra forma que también se presenta en la adultez. Así que aquí se puede ver cómo el espectro clínico es bastante amplio. La debilidad es generalizada y simétrica, con predilección por los músculos proximales y también de flexores del cuello. La afección de la musculatura respiratoria también es bastante frecuente, ¿ya? Y en ocasiones es más grave que el resto de la afección muscular. Por ello pueden haber pacientes que logran caminar y mantenerse ambulantes, pero con una insuficiencia ventilatoria bastante grave y significativa.
Dentro de todo el espectro de gravedad es una característica común y consistente la debilidad facial más baja y el compromiso vulvar. En general, el compromiso extraocular es más bien raro, ¿ya? Aquí esta fue una imagen que ya mostré previamente, pero se ve el espectro fenotípico de pacientes con miopatías nemalínicas. En la imagen A, un paciente que presenta una forma severa, congénita severa. El paciente B, que tiene una forma congénita más intermedia, en que se ve con un buen control de tronco, pero con uso de traqueostomía, ¿verdad? Y el paciente C, que tiene una forma congénita más clásica. Aquí hay un par de hermanas, ya un par de hermanitas, que sobre todo también tienen miopatía anemalínica, pero lo que destaca este compromiso facial, ¿cierto? En la parte inferior de la cara, bastante severo, con esta fase miopática bien evidente. Y esta niñita que en general se nota un poco menos quizás en la foto, pero que también lo que destaca es el compromiso facial de la musculatura facial inferior sin compromiso de la musculatura extraocular. Con respecto a la anatomía patológica de las miopatías nemalínicas, el sello, la característica definitoria de las miopatías nemalínicas es la presencia de los bastoncillos ya, o rods ya, o cuerpos nemalínicos que se tillen rojo en la tinción, en la tinción tricrómica de Gomori modificada. Es fácil que se pasen por alto la presencia de rod en secciones que son teñidas con hematoxilina eosina, pero pueden verse también como estructuras eosinofílicas. Aquí vemos una imagen, estas lesiones que se ven, o cuerpos que se ven más bien rojizos en una tinción de Komori modificada. Ya estos cuerpos que se ven más bien rojizos son los que eh, son los cuerpos nemalínicos o ROTS. Aquí también en la foto A se ven unas imágenes más eosinofílicas, más brillantes, que corresponden también a los cuerpos nemalínicos, pero que es más fácil pasar por alto. Y aquí también una tinción en la imagen B de una tinción de Gomori, tricrómico de Gomori, en que se ven bien negruzcas que rojizas, pero se logran identificar estos cuerpos nemalínicos. Aquí lo mismo, otras imágenes en que también se ven un poquito más oscuras estos cuerpos nemalínicos en distintas formas, ¿ya? Pero que se ven bastante claros. Y aquí otra imagen más, ya en que se ven, aquí sí se ven un poco más rojizos o púrpura los cuerpos nemalínicos. El número y la distribución que tienen los ROT puede ser muy variable dentro del mismo músculo, ya, y entre pacientes también. No hay una correlación entre el número de cuerpos nemalínicos y la gravedad que va a tener el paciente. Tampoco hay un número mínimo como para hacer el diagnóstico. En general, los ROT están más ubicados principalmente en el citoplasma. Sin embargo, también pueden verse o encontrarse en el núcleo. Sin embargo, aquí el desafío es mucho mayor para visualizar, ¿ya? Y son en estos casos o cuando los pacientes tienen fibras musculares muy pequeñas, en donde la microscopía electrónica puede ser de mucha utilidad. Ultraestructuralmente, la microscopía electrónica, los rods se van a ver como estructuras en forma de bastón u ovoides, a menudo ubicadas paralelas al eje largo del sarcómero, que se insertan en la línea Z. ¿Ya? Aquí en estas imágenes, ¿cierto? Donde se ve esta flecha, se ve claramente paralelo al eje principal del sarcómero, se ven estos rods o bastoncillos, ¿ya? Todos estos cuerpos que se ven más oscuros, ¿ya? Y aquí también en esta imagen ampliada se ven estos bastoncillos o rods, donde indico con la flecha. Bueno, el siguiente grupo de miopatías que vamos a ver son las miopatías con CORS. Este también es un grupo heterogéneo de miopatías que tienen en común la presencia de estructuras denominadas CORS. ¿Qué son los CORS? Son áreas circunscritas o focalizadas en las que hay una marcada reducción o ausencia de la actividad oxidativa. Esto debido a la ausencia de mitocondrias en ese sector de la fibra muscular. Según la morfología del defecto, estas las podemos dividir en central core,
en aquellas en que los coros son únicos y están localizados en el centro de la fibra muscular. Y el otro tipo son las miopatías con multiminicor, en los cuales hay una presencia difusa de numerosos coros de pequeño tamaño. La genética, bueno, las mutaciones en RIR1 son la principal causa de miopatías con CORS, pero en el fondo mutaciones tanto autosómicas dominantes como recesivas en RIR1 pueden provocar miopatías con CORS. Y la segunda causa más común de este grupo de miopatías son las mutaciones en el gen CEPN1, que codifica para la selenoproteína E. Aquí vamos a ver en qué distintos genes pueden estar involucrados en este grupo de miopatías. En general, las miopatías central core están provocadas por mutaciones dominantes en RIR1 y las miopatías por multiminicore en general son provocadas por mutaciones recesivas en RIR1 y también por mutaciones en el gen CEPN1, que era el que codificaba la selenoproteína. Con respecto a la clínica, las mutaciones en el gen CEPN1 dan lugar a un fenotipo que es bien reconocido, que se caracteriza por o que produce una miopatía con multiminicore, y que la clínica es la debilidad cérvico-axial y posterior aparición de espina rígida con escoliosis. Los pacientes a menudo mantienen la capacidad de ambular hasta la edad adulta, y es frecuente la asociación de insuficiencia respiratoria precoz y progresiva necesidad de ventilación asistida, así que son pacientes que pueden estar aún con marcha, permanencia de la marcha, pero con compromiso respiratorio importante y la espina rígida. Esas son características de las mutaciones en CEPN1. Como mencionaba también, las mutaciones en RIR1 pueden dar lugar a miopatías con central core o con multiminicore. Las miopatías por mutaciones en RIR1 y multiminicore en general se asocian a un patrón de herencia autosómica recesiva. Y la clínica da una debilidad de predominio axial con escoliosis, displasia de cadera, deformidades en la caja torácica y contracturas articulares. La presencia de oftalmoparesia es frecuente en las miopatías por RIR recesivo, o sea, en este tipo de multiminicore. Por otra parte, los pacientes que tienen mutaciones RIR1 y presentación central core en general son autosómicas dominantes. Suelen tener debilidad más bien leve y no progresiva de predominio en las extremidades. En general no presentan oftalmoparesia a diferencia de las formas recesivas. Y existe una minoría de estos casos que pueden tener formas muy severas, ya y presentes desde el nacimiento. Bueno, la asociación entre hipertermia maligna y los pacientes que tienen el Central Core Disease se describió por primera vez en 1973. Y desde entonces se ha confirmado en muchos informes, y una asociación ya bien definida. Por otra parte, el síndrome de Kinden-Borough se caracteriza por un dimorfismo esquelético, o sea, artrogriposis, susceptibilidad a hipertermia maligna y miopatía, y es alélico con el Central Core Disease. Aquí tenemos un par de imágenes en esta foto, este niño que tiene un síndrome de Kinden-Borough con la artrogriposis, y por otra parte, una niña que tiene una mutación en RIR1 con multiminicor, o sea, una presentación recesiva, ¿ya? En que se ve la oftalmoplegia, pero sin osis, pero una paciente que sí tiene oftalmoplegia que, como mencionabas, era algo más característico de las mutaciones recesivas de RIR1. Bueno, la característica definitoria en la biopsia muscular es la presencia de los coros. La histopatología de la miopatía del Central Core Disease se define como zonas extensas con reducción de la actividad oxidativa en el eje central de la fibra muscular, ya que son los Central Core. Por otra parte, el multiminicore consiste en múltiples áreas focales que afectan solo a unos pocos sarcómeros, los minicores, y una reducción de la actividad oxidativa. Aquí vamos a ver o más adelante, perdón. Puede haber asociación también de cores con núcleos centrales en mutaciones por RIR. Puede observarse un aumento del tejido adiposo conectivo en mutaciones de los genes CEPN1 y RIR que pueden simular un patrón de distrofia muscular. Sin embargo, este compromiso es mucho menor de lo que uno ve en las distrofias musculares.
En la microscopía electrónica, ¿qué es lo que se ve? Se evidencia una ausencia de mitocondrias en los cores. Los core en la enfermedad por central core y multimini core pueden no estar presentes cuando la biopsia muscular se practica en una edad muy temprana. Esto es un dato importante en que uno eventualmente debería replantear la repetición de la biopsia eh, con el tiempo si es que siguen existiendo dudas diagnósticas. Aquí vemos un par de imágenes en un paciente que tiene una enfermedad central core con una tinción de nada H en esta imagen A, en que se ve estas áreas, ¿cierto? Con ausencia de actividad oxidativa a nivel central. Y en la imagen B, una microscopía electrónica en que se ve una disrupción marcada de las miofibrillas, ¿cierto? Con ausencia de mitocondria. Aquí un poco lo mismo, en la imagen B se ven estos central core o core centrales más grandes únicos. En cambio, en la imagen E se ven estos core más difusos y pequeños que serían los multiminicore, también en tinciones de NADH. Rod y core en una misma biopsia muscular pueden ser vistos, ¿ya? Y esto es lo que se conocen como miopatías Rod-core. Y se han descrito mutaciones de ACTA1, NEB, el KBTB de 13, CFL2 y RIR1. Por otra parte, acúmulos de Rod pueden imitar cores en tensiones oxidativas, ya que estas áreas a menudo están carentes o desprovistas de mitocondrias, lo que hace que muchas veces haya un sobrediagnóstico de miopatías Rod-core. El diagnóstico debe estar limitado a aquellos casos en que la presencia de los Rod-core se pueden ver claramente reconocidos estas dos características, ya sea dentro de una misma fibra o en distintas fibras musculares. Y aquí vemos una microscopía electrónica en cómo en esta imagen, en la estrellita, ¿cierto? Se ven los coros coponemalínicos, en cambio en la flecha se ve la lesión del core en que se ve la clara destrucción de las miofibrillas. Las miopatías centronucleares. Bueno, este grupo se ha definido clásicamente como la presencia de núcleos centrales en más de un 25% de las fibras musculares. Esta entidad de forma original fue denominada como miopatía miotubular debido a la similitud con los miotúbulos fetales que se observan en un músculo en desarrollo de fetosal. Sin embargo, actualmente el término de miopatía miotubular queda reservado para aquellos pacientes que tienen mutaciones específicas en el gen MTM1. Hasta la fecha, se han descrito 8 genes como causa de las miopatías centronucleares, ¿ya? Los principales son MTM1, el gen DNM2, VIN1, RIR1, titina, ¿ya? Mutaciones en el gen MTM1 están asociadas con el subtipo específico de la miopatía centronuclear llamada miopatía miotubular. Y este da un cuadro muy severo en hombres, ¿ya? El gen MTM1 codifica la miotubularina, que es una fosfatasa lipídica que está ampliamente ubicada y expresada. Mutaciones en el gen de la dinamina 2 son causas más común de la miopatía centronuclear, pero de herencia autosómica dominante. La dinamina codifica, perdón, el gen DNM2 codifica para la proteína dinamina 2, que es una gran GTPase que está involucrada en diversos procesos celulares. Aquí también vemos un esquema en que se ven los genes involucrados en este tipo de miopatía, ¿ya? Y los principales son los dos primeros, o los más frecuentes, perdón, el gen MTM1, que da un patrón de herencia ligado al X y que produce la miopatía multitular, en tanto que el gen de la dinamina 2 se presenta de forma autosómica dominante y es la principal causa de este tipo de herencia o de miopatía centronuclear con este tipo de herencia, ¿ya? Por otra parte, las formas recesivas, las más frecuentes, es por mutaciones en RIR1. Clínicamente hay un amplio espectro de gravedad de los síntomas, desde una forma de presentación más severa, neonatal, ya hasta otra forma también más leve que se presenta en el adulto. La oftalmoparesis se encuentra con frecuencia, ya es una característica muy frecuente en las miopatías
centronucleares, ¿ya? Las mutaciones en MTM1 están asociadas con un subtipo específico de miopatía centronuclear que es conocido como miopatía miotubular. Esta está ligada a una herencia ligada al X, ¿cierto? Y produce una pérdida de la función, ¿ya? La condición se manifiesta principalmente en hombres, aunque también hay portadoras mujeres sintomáticas, por lo general con mutaciones, con manifestaciones clínicas, perdón, más leves y tardías. Pero la presentación en varones es muy severa y en general da una letalidad muy alta. La presentación más frecuente en, en este tipo de miopatía congénita producida eh, por la miopatía miotubular, perdón, es una forma, se presenta con una debilidad neonatal severa, con compromiso de los músculos faciales y oculars, ¿ya? Incluida también la tosis palpebral. La falla respiratoria en la miopatía miotubular con requerimientos de ventilación mecánica es una situación común, ya es lo habitual que tengan falla respiratoria en las miotubulares. También la muerte en el periodo de lactante es muy común, ¿ya? Eh, Aquellos pacientes que logran sobrevivir más allá del primer año de vida también tienen una alta mortalidad y la tasa de mortalidad durante la niñez va incrementándose de un 10% por año, ¿ya? Y aquellos que logran sobrevivir, como aparece aquí en la diapositiva, necesitan o tienen amplios requerimientos tecnológicos, ¿ya? Pero como se ve en en esta diapositiva, perdón, la miopatía miotubular es de presentación muy severa, aunque también pueden existir formas de presentación más leve, pero lo habitual es la presentación severa. Como se ve aquí en esta diapositiva, en un paciente que tiene una miopatía miotubular y que se ve severamente afectado con una hipotonía muy marcada. Por otra parte, las mutaciones en dinamina 2 son la causa más común de miopatía centronuclear autosómica dominante. Esta igual puede tener dos tipos de presentaciones, una de presentación más de recién nacido y lactante, en general con síntomas más severos, y otros que se presentan en la niñez temprana y otros que se presentan en niñez tardía o adultez temprana. En todas estas formas de presentación, la oftalmoporesia está presente, ¿ya? Las mutaciones en RIR1 son la causa más frecuente de la forma autosómica recesiva. Y el cuadro clínico también puede ser bastante variable y común y presentarse como una mutación de dinamina 2 grave o ser similares inclusive a una miopatía miotubular. Aquí se ven dos pacientes que tienen miopatía centronuclear en que se ve también este espectro clínico que hemos visto a lo largo de esta presentación. Ya el paciente aquí se ve con un compromiso más severo, en cambio por otro lado el niño se ve que vemos aquí en la flecha, se ve con un compromiso más bien leve. En ambos sí se visualiza la tosis palpebral bien marcada. Las mutaciones en BIN1 son menos frecuentes, aunque el espectro clínico de estas mutaciones también se ha ido expandiendo. Ya suelen presentarse de forma o tener un patrón de herencia más recesiva. Por otra parte, las mutaciones en el gen de la titina también se han ido describiendo de forma creciente. ¿Ya? Cada vez hay más reportes de casos. ¿Ya? Y en ellos, aparte de tener estos núcleos centrales, con frecuencia se ven también las presencias de CORS. ¿Ya? Así que no es raro un paciente que tenga mutaciones en la titina, que se vean tanto las presencias de CORS como los núcleos centrales. Por otra parte, pueden haber síntomas o signos extramusculares, ¿ya? Por ejemplo, en la miopatía miotubular puede existir peliosis hepáticas, que son estos pseudoquistes de sangre, ¿cierto?, en el hígado. Pueden haber dismorfismos faciales y de extremidades, la presencia de diátesis hemorrágicas también. Puede haber escoliosis, criptorquía y luxación de cadera en la miopatía miotubular como características extramusculares. El compromiso cardíaco es menos frecuente, pero sí se puede ver con más frecuencia en algunas mutaciones como SPEG y el gen de la titina. También es importante que, si bien hemos mencionado que
el compromiso de la musculatura ocular y la tosis palpebral es frecuente en las miopatías centronucleares. Las mutaciones en la titina suelen no tener oftalmoparesia, ¿ya? Así que se puede ser algo ante un paciente que tenga una biopsia con hallazgo de una miopatía centronuclear, pero que no tenga oftalmoparesia, uno debería pensar en titina. Si bien todos los pacientes que tienen miopatía centronuclear tienen un incremento de los núcleos centrales, hay algunas características etológicas que pueden orientar hacia alguna mutación de un gen en específico, ¿ya? Por ejemplo, los niños que tienen, o los pacientes que tienen la forma de miopatía miotubular, aparte de los núcleos ubicados centralmente, tienen un halo pálido bajo el sarcolema, ¿ya? Que se evidencia con las tinciones de enzimas oxidativas. Por otra parte, los pacientes que tienen mutaciones en el gen de la dinamina 2, parte de los núcleos centrales, ¿ya? Que están localizados principalmente en pequeñas fibras hipotróficas, se pueden ver que algunas fibras tienen unas hebras sarcoplásmicas radiadas que dan un patrón, aspecto de rueda de bicicleta. Aquí tenemos biopsias musculares de un paciente que tiene una miopatía miotubular, y en esta tinción B se ven ciertos los núcleos centrales, pero también se ve este halo más claro a nivel periférico en esta tinción de NADH. Aquí un poco lo mismo, en la imagen E se ve también en HE, ¿cierto? Se ven los abundantes núcleos centrales, y en la F, que es una microscopía electrónica, también se ven los núcleos ubicados centralmente. También un poco lo mismo pacientes en tensión HE, que se ven los núcleos ubicados a nivel central, en la gran mayoría de las fibras. Ahora las miopatías por desproporción de fibras. Las manifestaciones clínicas en este subgrupo están más bien relacionadas con el gen alterado que con el hallazgo histopatológico. Los genes que se han relacionado a este subtipo son los genes TPM3, TPM2, RIR1 y ACTAM. Y para hacer el diagnóstico de este subtipo, tiene que haber la clínica de miopatía, y en la biopsia debe observarse unas fibras tipo 1 al menos un 35 o un 40% más pequeñas que las fibras de tipo 2. Aquí vemos los genes principalmente asociados a este tipo de miopatía congénita, siendo el más frecuente el TPM3, y otros genes frecuentes son RIR1 y ACTA1. Con respecto a la clínica, bueno, en general es bien heterogéneo, como, como muchas de las miopatías congénitas que hemos visto, y pueden ser desde presentaciones leves a otras más graves. Van a presentar un retraso motor, debilidad que en general afecta a cinturas y a la cara, y suelen tener una fase miopática. Y el compromiso vulvar y presencia de disfagia también es bastante frecuente. Aquí vemos una imagen de un niño que tiene este tipo de miopatía, en que se evidencia la debilidad de cinturas y además esta fase miopática. Con respecto a la anatomía patológica, está definida por la atrofia selectiva de fibras musculares tipo 1, con un diámetro medio de las fibras tipo 1 al menos un 35-40% más pequeños que aquellas de tipo 2, como ya mencionamos hace un rato. Y además la ausencia de otras anomalías en la biopsia muscular. Aquí se ve un par de biopsias ya en esta imagen, ya vemos una tensión NADH en que se ven azul oscuro las fibras tipo 1 y que se ven muy pequeñas comparadas con aquellas fibras 2, tipo 2, perdón, que son las que se ven de un azul más claro, y que se evidencia que por lo menos son un 50% más pequeñas que las fibras tipo 2. Y por este otro lado también las fibras que se ven en azul son las fibras tipo 1, mientras las que se ven en blanco son fibras tipo 2, y también se ve la marcada disminución del diámetro de las fibras tipo 1. Algunas otras miopatías congénitas. Las miopatías con depósitos de miocina. Esta es una condición poco frecuente,
y antes se llamaba miopatía con cuerpos hialinos. Y esta es provocada por mutaciones en el gen MIH7. Mutaciones en el gen MIH7 a su vez pueden producir algunos otros fenotipos clínicos, como la miocardiopatía hipertrófica o dilatada, miopatía distal de Lyme, miopatía por desproporción de fibras, miopatía multiminicor, pero también es causa de este tipo de miocinas que estamos conversando ahora, perdón, de este tipo de miopatías que estamos conversando ahora, que es la miopatía por depósitos de miocina. Las manifestaciones clínicas son muy variables. El inicio en general suele ocurrir en la niñez, se manifiesta por retraso motor, pseudohipertrofia gemelar y pie caído por el compromiso distal que suele tener. Y el curso clínico es lentamente progresivo. Con respecto a la anatomía patológica, esta antes solía llamarse miopatía con cuerpos hialinos debido a la presencia de estos cuerpos hialinos en las fibras musculares. ¿Qué son los cuerpos hialinos? Son regiones focales que se ven como zonas granulares, ligeramente más basófilas en la tensión HE y que no se tiñen con ADH. A nivel estructural, los cuerpos son reconocidos como regiones más bien granulares, esto en la microscopía electrónica. Aquí vemos algunas imágenes de estos cuerpos nemalínicos en cómo se ve en la imagen A, en una tinción de hematoxilina y eosina, se ven ligeramente más basofílicos, ¿cierto? Mientras que en la C, que es una tinción de NADH, se ve que no es tan teñida, ¿ya? Y ahí se ven otras tinciones también en cómo se evidencian los cuerpos nemalínicos en las imágenes que señalan las flechas. Otro tipo de miopatías son las miopatías en gorro o en cap o en capuchón también. Estas se identifican como lesiones CAP o CAP-like, ¿cierto? En tensiones de HE, PAS, tricómico de Gromor y NADH. Y son zonas periféricas claramente delimitadas, que ahí vamos a ver algunas imágenes. Y estos corresponden a cúmulos de miofibrilla desorganizadas que contienen principalmente filamentos delgados y componentes de la línea Z engrosadas que están dispuestas al azar. Y estas se asocian a mutaciones en gen ACTA1, TPM2, TPM3 y NEF. La clínica también es bien variable, ¿ya? Muchos agrupan este tipo también dentro de las miopatías nemalínicas, ¿ya? Aquí se ven estos cap o capuchones, ¿cierto? En una tinción en la H en paz, en cambio en la I también se ve este mismo capuchón o cap en microscopía electrónica. Otra miopatía es la de cuerpos cebra, que también algunos autores la mencionan como parte de las miopatías nemalínicas, y son principalmente producidas por mutaciones en ACTA1, ¿ya? Y aquí se ve esta imagen de microscopía electrónica en que se ven estos cuerpos cebra, ¿ya? Y que aquí lo indico con la flecha. Otras entidades son las miopatías con agregados tubulares que se asocian a mutaciones en el gen STIM1, ORAI1, CASQ1, ¿ya? Y aquí hay agregados tubulares en la miofibrillas. Estos pueden ser encontrados también, estos mismos agregados tubulares, en otro tipo de enfermedades musculares, como parálisis periódica, síndromes miasténicos congénitos, la glucogenosis tipo 10. Así que no son específicos de este tipo de miopatías congénitas tampoco. Y aquí también algunas imágenes de este tipo de miopatía en distintas tinciones. Ya aquí donde indico la flecha en Gomori, ¿cierto? Se ven al interior de las fibras teñidas más rojizas estas estructuras y lo mismo aquí en Nadache, donde se ven más estas estructuras más bien azuladas. El diagnóstico diferencial de las miopatías congénitas, bueno, es bastante amplio y dentro de esto se incluyen la distrofia muscular, las distrofias musculares congénitas, las distrofias miotónicas congénitas, miopatías metabólicas, los síndromes miasténicos congénitos, la atrofia muscular espinal, neuropatía hipomielizante congénita y el síndrome de Prader-Willi, ¿ya? Las distrofias musculares congénitas, en general algunos orientadores clínicos pueden ser la indemnidad facial,
en la hiperlexitud distal en aquellos que tienen compromiso del colágeno 6, la CK, que en general está elevada. Por otra parte, en las distrofias miotónicas congénitas, bueno, la fascia característica con la displasia facial severa, la presencia de miopatía materna. También es importante que en la distrofia miotónica congénita la biopsia muscular puede ser muy similar a la miopatía miotubular, ¿ya? Así que aquí el estudio genético cobra un rol muy importante. Por otra parte, la atrofia muscular espinal, desde luego que está dentro de los diagnósticos diferenciales, y aquí la presencia de fasciculaciones en la lengua puede ser muy orientadora, aunque el estudio genético es clave. Unas breves palabras con respecto a la hipertermia maligna, que si bien no es el tema, sabemos que hay una relación con las miopatías congénitas. La hipertermia maligna es un trastorno farmacogenético del músculo esquelético, poco frecuente, pero que muy importante por su potencialidad o potencialmente mortal, porque es potencialmente mortal. Y está desencadenada por anestésicos volátiles y la succinilcolina. Lo que subyace a esto es la liberación excesiva de calcio del retículo sarcoplásmico, que conduce a la alteración de la homeostasis intracelular de iones de calcio, que lleva a un hipermetabolismo muscular esquelético descontrolado. Este estado hipermetabólico genera hipertermia, hipercardia, hipoxemia, acidosis, arritmias, radiomiólisis, insuficiencia renal y circulatoria, y puede conducir finalmente a la muerte. Y el dantroleno es el único medicamento específico disponible para esta enfermedad. Hasta la fecha, mutaciones en RIR1, CAGNA1S y STAC3 se han asociado a hipertermia maligna. Con respecto a la clínica de la hipertermia, van desde espasmos del macetero hasta taquicardia, hipercardia, hasta otros cuadros mucho más severos que son fulminantes, con radiomiólisis severa, coluria, arritmias severas, hemorragias severas también, insuficiencia renal y falla circulatoria aguda, y que pueden conducir finalmente a la muerte. En general, el estándar de oro ha sido para el diagnóstico de síndrome de hipertermia maligna, la medición in vitro de la respuesta de contracción del músculo biopsiado a cafeína y el anestésico alotano. Sin embargo, sabemos que este es un test caro, invasivo, y que solo se encuentra en apenas unos pocos centros especializados en el mundo. Es por ello que el diagnóstico de hipertermia maligna termina siendo un diagnóstico clínico y con algunas alteraciones de laboratorio que ya mencionamos hace algún rato. En los pacientes que tienen miopatías congénitas, con antecedentes de familiares con hipertermia maligna, o que tienen una historia personal de problemas anestésicos o diagnóstico genético de mutaciones en los genes que ya mencionamos, se deben tomar todas las medidas preventivas al respecto, y ahí la profilaxis de hipertermia. Por otra parte, en aquellos pacientes que tengan mutaciones o miopatías congénitas con mutaciones en otros genes, ¿ya? O en aquellos que tienen miopatías congénitas en los cuales no hay un defecto genético conocido, igual lo que se recomienda es tratar de evitar el uso de relajantes musculares despolarizantes y anestésicos volátiles ya en la medida de lo posible. Con respecto a los cuidados estándares y terapias genéticas o tratamientos farmacológicos. A la fecha no existen tratamientos farmacológicos aprobados para ningún tipo de miopatía congénita, pero sí es muy clave todas las medidas de soporte, el soporte ventilatorio, el soporte nutricional. Ya como hemos visto, muchos de estos pacientes tienen compromisos severos y dificultades para la alimentación, así que las terapias de soporte terminan siendo fundamentales para la sobrevida y calidad de vida de estos pacientes. El manejo multidisciplinario está recomendado, manejo con neuropediatra, pulmonar, traumatólogo, cardiólogo en aquellos casos que tengan compromiso cardíaco, fisiatra para toda la neurorehabilitación y todo su equipo con kinesiólogo, terapia ocupacional, fonoaudiología, el apoyo psicológico tanto para el paciente como para la familia y el manejo nutricional. Con respecto a los cuidados estándares, en general los menores de un año deberían ser evaluados cada 3 4 meses por este equipo multidisciplinario, y los mayores de un año cada 6 a 12 meses según la condición clínica. Estos son obviamente algunas guías nomás.
es importante y clave el estudio y la evaluación de la función respiratoria, el estudio del sueño con polisomnografía y el inicio precoz de ventilación no invasiva y asistencia para la tos son muy importantes en algunos pacientes que tienen las miopatías congénitas, tanto para aumentar sobrevida como calidad de vida. Y estas son algunas de las terapias ya más farmacológicas o terapias génicas. eh, Creo que hasta la fecha no hay ninguna que esté aprobada para el uso. Sin embargo, hay varios estudios preclínicos, ya hay algunos ensayos clínicos también que se han realizado, pero ninguno aprobado aún como para su uso en las miopatías congénitas. Es por ello que son los cuidados estándares claves para el manejo. Hay algunos targets que existen como tratamiento, como la prevención de los agregados de proteínas, la regulación del sistema redox, la modulación en la homeostasis del calcio, eh, la mejoría de la contracción miofibril, ¿ya? Y hay algunas terapias génicas, ya sobre todo en la miopatía miotubular, hay ensayos clínicos, ya el ensayo Aspiro, pero que producto de la muerte de algunos de los pacientes fue suspendido, ¿ya? Sin embargo, hay ensayos clínicos y preclínicos, sobre todo en esto, así que esperemos que tengamos eh, en un tiempo no muy lejano algunos tratamientos más específicos para este grupo amplio de patologías. Bueno, así que agradecer su atención y también agradecer a la SOMNE esta oportunidad de presentar este interesante tema que espero haya sido de su agrado y que haya aclarado algunas dudas, ¿ya? Muchas gracias.